¿Qué onda? Mi nombre es Fox Vivo y hoy jugaremos Kubitori Sarasa. Es una novela visual de Charon en donde somos un hombre perdido en las montañas nevadas. Y una hermosa chica nos salva la vida. Y obviamente esta historia va a acabar muy bien. Son los personajes de Kaleido Estela. La dolorosamente fría nieve siguió cayendo. Durante esa estación, la ira de la madre naturaleza no daba señales de que fuera a disminuir o detenerse. En una zona remota, en una montaña, se podía ver la sombra de un hombre cruzando la carretera, al cual le llegaba la nieve hasta las rodillas. Todos los coches habían dejado de moverse, los teléfonos no tenían cobertura, y nadie iría a ayudar. Estaba completamente perdido en las montañas, sin poder encontrar cobertura. No le quedaba más remedio que evacuar, pero por el camino se separó de su amada esposa. Un pobre hombre que fue separado de su amada por la madre naturaleza. Nadie sabía dónde iba, ni si lograría llegar con vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre parecía tener lágrimas en los ojos y estaba susurrando algo. En medio de la tormenta de nieve, buscaba a su amada con los ojos inyectados en sangre. Estaba sudando a pesar de estar a varios grados bajo cero, ya que iba con prisa. Vagaba solo en medio de la ventisca. Cualquiera podía ver qué cruel destino le esperaba. La pesada tormenta de nieve apenas le dejaba ver. Cada vez era peor y él apenas se mantenía en pie. Aún así, como si buscara aferrarse a algo, se abrió camino a través del mundo blanco. Entonces, sus fuerzas llegaron al límite. De repente, vio una luz naranja balanceándose a lo lejos. ¿Qué es eso? El hombre entrecerró los ojos, pero no pudo distinguirlo con claridad. En medio de aquel mal tiempo, era imposible que fuera capaz de ver bien. Dio un paso, luego otro, con cuidado, y finalmente lo vio. ¡Es una chica! Una persona. Ahí había una persona. Una persona sujetando una linterna de la que emanaba un resplandor naranja. No era su mujer, pero el mero hecho de que hubiera otro ser vivo en aquel infierno le resultaba reconfortante. Más bien, el hecho de saber que había otro ser humano cerca le hacía sentir menos tenso. Se llevó la mano al pecho con alivio y se acercó rápidamente a la figura. ¡Ay! Saludos, viajero. A cierta distancia, a la que el rostro de la figura era claramente visible, le hablaron. Ahí de pie había una mujer joven. ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces en un lugar como este? Sus facciones estaban bellamente marcadas y su voz tenía cierto toque encantador, como si fuera una campana. Su brillante cabello negro se movía con el viento mientras miraba al hombre con preocupación. Estoy buscando a mi esposa desaparecida. Hay que decirle que tenemos esposa para que no nos empiece a ligar. Ya veo. Así que te has perdido. No, dije que estoy buscando a mi esposa, güey. Frunció el ceño mientras pensaba. Y, cuando tomó una decisión, sonrió. Desde luego. Ese no es un buen lugar en el que quedarse. Mi casa está cerca. ¿Por qué no vamos ahí? Pero mi esposa. En cuanto lo dijo, se dio la vuelta y se alejó. A pesar de la poca visibilidad, la mujer andaba como si se supiera el camino de memoria. En aquellas circunstancias, su confianza era inspiradora. El hombre, cerca del límite de sus fuerzas físicas y mentales, decidió hacerle caso. Y ese fue nuestro primer y último error. Bueno, el primer error fue irse a Canadá, Alaska. El fuego de la chimenea hacía un ruido chisporroteante al arder.
Las llamas calentaron rápidamente su helado cuerpo. Era una cabaña muy cálida, un poco vieja, pero estaba bien construida. No era espaciosa, pero sí más que suficiente para una sola persona. Ya veo. Habrá sido difícil para ti cruzar la frontera de mojado e ir a Alaska. Ella estaba preparando té mientras oía la historia del hombre. Vertía un líquido verde que echaba humo de una tetera en una taza, salpicando en el proceso. Mientras la miraba, el hombre recordó cosas de su propia infancia. Toma, bebe. ¡Tiene veneno! El hombre aceptó la taza y la envolvió con sus manos para calentarse. Normalmente, se estremecería al tocar un objeto tan caliente, pero en aquel momento, se sentía bien. Debes de tener frío, ¿no? Una bebida caliente es la mejor medicina para eso. Su cuerpo y mente fríos fueron recuperando su calor poco a poco. Si se hubiera quedado fuera en tal estado, no habría salido ileso. Tuvo suerte de conocerla por casualidad. Llegados a aquel punto, no era ninguna exageración decir que esa mujer fue su salvadora. Ay, bebé, ay, cosita. Sin embargo, no era momento de sentarse ahí tan tranquilamente. De repente, al recordar su objetivo, la ansiedad se apoderó del hombre. Mientras él estaba ahí sentado, su esposa estaba vagando por ahí, en un frío mundo lleno de nieve. De repente, el hombre se levantó, ya que no podía quedarse sentado sin hacer nada. ¿A dónde pretendes ir? Tranquilízate. ¡No puedo! ¡Mi esposa! No estarás pensando en volver a la nieve en ese estado, ¿verdad? Entiendo que estés impaciente, pero al menos descansa un poco antes de irte. No, mi esposa necesita... Aunque estaba perplejo por sus palabras, el hombre se recostó y se tranquilizó. Su esposa puede morir en cualquier momento. ¿De qué hablas? Tomó el té para tranquilizarse y dejó escapar un suspiro por el cansancio. El hombre cerró los ojos mientras disfrutaba de la fragancia del té. En aquel té reconoció algo similar a lo que su abuela solía poner en el té cuando era joven: veneno. ¡Qué ridiculez! En un momento tan serio, con mi esposa desaparecida. El calor de una triste cabaña es suficiente para hacerme olvidar todo mi dolor. Llámame Sarasa. Llevo viviendo aquí sola desde que tengo uso de razón. Parece que se llama Sarasa. ¿Tú crees? ¿Qué te hace decir eso? Es una mujer joven, tan frágil, viviendo sola en una zona tan remota. Además, es muy inusual que alguien viva en una zona tan profunda de las montañas. Se come a las personas, güey. Ese es el plot twist. Me pregunto cómo se las arreglará con el tema de la comida. La tiene enfrente, no te preocupes. ¿Dónde la guardará? ¿Cómo se le seguían ocurriendo preguntas? El hombre decidió empezar a preguntar. Vamos a guardar desde aquí. Bam. ¿Por qué vive sola? Veamos, ¿por dónde empiezo? La mujer mira a la nada mientras piensa, sin saber por dónde empezar. Tanto mi madre como mi padre fallecieron hace mucho tiempo. Al principio, mi familia vivía en un pueblo cercano, pero... Al llegar a esa parte, la mujer se detuvo por un momento. Supongo que lo más directo es decir que nos echaron del pueblo. Por comer gente. Fue inevitable. Me pregunto si era la mejor opción, tanto para ellos como para nosotros. Tara se está mirando a la nada, como si recordara algo triste. Fueron echados. Al oír eso, el hombre solo se pudo imaginar algo doloroso. Debería dejar de hacer preguntas y meterme en mis propios asuntos. Querido viajero, ya es hora. ¿Saldrás de nuevo cuando acabes de descansar? Tengo que encontrar a mi waifu. Será mejor que lo dejes por hoy. La ventisca sigue en pleno auge. ¿Es que quieres morir?
Algo peligroso llamado Kubitori acecha por estas tierras. Salir tan tarde por la noche es muy peligroso. ¿Eres tú la Kubitori? No digas tonterías. Si quieres irte, será mejor que lo hagas mañana por la mañana. Tonterías, imagínate una mujer sola en el frío. Si no te importa estar aquí, puedes quedarte esta noche. Kubitori. En estas tierras circula una leyenda sobre un monstruo. Se dice que le corta el cuello a los viajeros que deambulan por la montaña. Ajá, ¿y mi esposa no es una viajera? Bueno, si insistes en irte, yo no te detendré. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero si el Kubitori te corta el cuello, yo ya te avisé. Mi personaje es tonto, güey. Mi personaje no quiere a su esposa, güey. Bueno, solo por esta noche. Has tomado la decisión correcta, querido viajero. Por favor, no te preocupes por nada y descansa. Bueno, no tienes por qué preocuparte. Hay un pueblo cerca de aquí. Estoy segura de que tu esposa estará en alguna casa de por allí. ¿Y eso no me hace sentir mejor? Al oír la respuesta del hombre, Sarasa se sintió aliviada y sonrió. Porque ya tiene comida. Sin decir nada, le preparó una comida caliente y la cama. A pesar de todo, el hombre se sentía seguro y, a la vez, un tanto culpable. Si algo le pasa a mi esposa, me voy a enojar. Al llegar la noche, la furiosa tormenta de nieve no mostraba signos de querer parar. En lugar de calmarse, parecía haber empeorado. Me pregunto si mi querida esposa estará a salvo. Sarasa mencionó que había un pueblo cerca. Espero que de verdad pueda llegar ahí sin correr riesgos. Sinceramente, quiero ir a buscarla de inmediato. Pero si voy sin cuidado, podría perder la vida. ¿Y ella no? ¿De verdad no puedo hacer otra cosa que rezar ahora mismo? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo que ir a por Sarasa? ¿Qué voy a ir con Sarasa? Voy a suponer que este es el final verdadero, ¿vale? Ir a por Sarasa. Voy a meterme a la cama. Los finales malos primero, ¿vale? Es lo que ella dijo que hiciera. Fuera hay una ventisca. Si insisto en salir, podría poner mi propia vida en riesgo. Sé mejor que nadie que no debería subestimar a la naturaleza. Sin importar cuánto lo piense, no me vienen respuestas a la cabeza. Dejémoslo por hoy. Mañana mismo estoy seguro de que la respuesta llegará por sí sola. Envuelto en el calor de la habitación, el hombre se tiró en el futón y se quedó dormido. Y ahora mi esposa está muerta. Es un caldo. Oh no, la música. El canto de los pájaros llenaba el silencio. Sí, la larga y agotadora noche había llegado a su fin, abriéndole paso a la mañana. Parecía que la tormenta también había pasado. El sol brillaba en el cielo azul claro. ¿Ya te vas? Mientras el hombre se preparaba para partir, oyó la voz de la mujer. No tienes por qué apresurarte, ¿verdad? Deberías tomar de tu tiempo y luego irte. ¿No? Ahora sí. Ahora sí me da miedo. Aunque se sintió tentado tras oír sus dulces palabras, apretó e hinchó el pecho para mostrar su determinación. Si es así, ten cuidado por el camino. La mujer sonrió de forma solitaria al despedirse de él. Entonces, poco después, como si hubiera recordado algo, volvió a acercarse a él. Oh, viajero, un momento. Al oír tu historia me di cuenta de que había cosas que no tenían sentido. Al oírla,
La atmósfera cambió. Dio la sensación de que el aire se estaba congelando. Dijiste que te habías separado de tu esposa de camino aquí. ¿Pero estás diciendo la verdad? ¿Mm? Al decir eso, un inquietante silencio llenó la cabaña. El hombre se quedó ahí, callado, negándose a responder a la pregunta. Un coche circulaba por la carretera que cruzaba la montaña. Empujando la nieve, se adentraba cada vez más en las montañas. Había un hombre joven al volante. No había nadie en el resto de asientos. El hombre parecía impaciente por algo mientras se secaba el sudor de la frente. Finalmente, el coche se detuvo frente a un acantilado y una de sus puertas fue abierta. El hombre sacó una enorme bolsa de un baúl y la arrojó por el acantilado. La bolsa no era lo suficientemente grande como para evitar que la persona que había dentro rodase y cayese por el acantilado. ¿Qué estás buscando en realidad? Parece que no estás buscando nada, ¿verdad? Aunque su actitud era fría, su tono de voz era más suave que el del día anterior. Como si estuviese buscando algo escondido en lo más profundo del hombre, tentándolo a salir. Estaba solo para empezar, sin una esposa a la que llamar tuya. No tienes nada que perder, por eso no te preocupa tanto. Ya no tienes que preocuparte por ella. Es como si nunca hubiera existido. Eso es más conveniente tanto para ti como para mí. ¿No crees? Miró al hombre a los ojos, mientras le susurraba dulces palabras al oído. Así es. Deberías olvidarte de cualquier otra mujer. Quédate aquí conmigo. Para siempre. Sí. Se preguntó a sí mismo cuándo había empezado a olvidar. Su esposa era esa mujer desde el principio. Mientras se convencía a sí mismo, cerró los ojos lentamente. Ahora, querido, deja que te ayude a ponerte cómodo. Da igual quién seas, lo aceptaré todo y llevaré esa carga contigo. El pasado o el presente, eso ya no importa. Sarasa sonrió mientras la cabeza del hombre cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Me cortó la cabeza. Final malo, falsa seguridad. Ok, suponiendo que existe una esposa, porque yo creo que sí existe, vamos a salir a buscar a tu esposa. No es momento de sentarme y quedarme de brazos cruzados. Tengo que darme prisa y buscar a mi mujer. Aceptar este recibimiento es... Ahora mismo, ella debe estar temblando de frío por ahí. El hombre se vistió a toda prisa, en un abrir y cerrar de ojos. Se escapó en silencio de la cabaña para no despertar a Sarasa. El frente de la cabaña ya estaba hasta arriba de nieve, y apenas se veía la fachada. La interminable ventisca había detenido al hombre, y le había bloqueado el camino. La nieve se amontonó hasta la altura de las rodillas, y la visibilidad era peor. Siguió caminando mientras luchaba por no ser atrapado por la nieve, sabiendo que en el camino le esperaba su amada esposa. Anduvo y anduvo, pero no era capaz de ver nada en el horizonte. No había ni un solo letrero o cartel por ahí. Mi esposa podría haber muerto ya enterrada en la nieve. En ese momento, estaba a piques de darse por vencido. Pero vio lo que parecía la sombra de un edificio a lo lejos. Con la poca esperanza que le quedaba, siguió caminando. ¿Cómo puede ser? Aquí el cielo está despejado.
como si este sitio no tuviera nada que ver con las montañas nevadas. Finalmente había llegado a un lugar que parecía un pueblo, con casas antiguas alineadas. ¿Dónde estoy? ¿Será el pueblo que mencionó Sarsa? Aún así, ¿por qué me da la sensación de que no hay nadie por aquí? Sintiendo que algo iba mal, el hombre decidió explorar el pueblo por su cuenta. El pueblo estaba en silencio. No se oía ni un mero ruido. Era como si el hombre fuera el único ser humano que quedase con vida. Tras tantos años de abandono, el polvo se había apoderado del interior de las casas. Un pueblo fantasma. Poco después pensó eso. Quizás este pueblo no sea el que mencionó Sarasa. Además de que sí. El hombre siguió caminando mientras pensaba en el tema. Hasta que, al bajar la mirada, vio el rastro de unas huellas que no eran las suyas. Me pregunto de quién serán. Tal vez sean de mi esposa. No debería haber nadie más vagando por la montaña. Sin contemplar la posibilidad de que fueran de otra persona, decidió seguirlas. Al hacerlo, vio el rastro de algo que parecía haber sido arrastrado. ¿Estaba llevando algo enorme a rastras? El misterio se volvía cada vez más confuso. ¡Oh, por Dios! Si es mi esposa. Siguiendo las huellas, se adentró cada vez más en el pueblo, hasta que finalmente encontró un almacén en particular que emanaba una aura de otro mundo. Las misteriosas huellas parecían ir al interior del almacén. El hombre sentía que algo iba mal. Aún así, decidió abrir la puerta del almacén. La puerta era excepcionalmente pesada. Necesitó usar todas sus fuerzas para abrirla. La puerta se abrió lentamente mientras dejaba escapar un crujido. ¡Uy! En ese mismo momento, el tufo de algo podrido se elevó en el aire. Algo que fue abandonado ahí hacía mucho tiempo. Un rayo de luz de luna penetró la oscuridad del almacén. Había una pila de cadáveres humanos a los que les faltaba la cabeza. Uno de ellos cayó del montón. Pero lo que más le llamó la atención fue el cuerpo mutilado de su esposa. Había sido cortada a la altura del cuello. Su cuerpo yacía en el suelo sin la cabeza pegada a él. Por como fue llevada hasta allí, sin cuidado alguno, estaba claro que había sido obra de alguien. Su esposa fue asesinada. Cuando el hombre sintió náuseas, cerró la boca con fuerza de inmediato, intentando contenerse, pero fue en vano. La blanca nieve fue manchada por su vómito. El shock de haber perdido a su esposa, la imagen que no debió haber visto y los sentimientos de culpa. Se puso a pensar en todo al mismo tiempo. A medida que entraba en pánico, perdió las fuerzas y se tiró al suelo, respirando con dificultad. No sé qué ha pasado, solo sé que mi esposa ha sido asesinada. Y el hecho de que haya tantos cadáveres abandonados aquí. Además, todos están decapitados. Obviamente esto no es normal. Soy incapaz de entender nada más aparte de eso. Ni siquiera tengo más pistas que esta. Sin importar lo que haga, no me puedo calmar. Algo peligroso llamado Kubitori acecha por estas tierras. Salir tan tarde por la noche es muy peligroso. De repente recordó las palabras de Sarasa. La leyenda sobre cierto monstruo que le contó en la cabaña. No me digas. ¿Podría existir algo tan ridículo? ¿La has encontrado? De repente, el hombre oyó una voz fría a sus espaldas. ¡Hola! Querido viajero, ¿no te advertí que por esas tierras acechaba el Kubitori? De pie bajo un rayo de luz de luna, le habló al hombre con la misma actitud del principio. Sin embargo, la gran diferencia con respecto a antes era que agarraba una enorme hoz con ambas manos. ¿Qué cara más rara estás poniendo? ¿Quieres saber cómo acabó todo así? Blandió hacia él su hoz con una mirada fría.
Por desgracia, es mejor que no lo sepas. Por favor, no me guardes el rencor, querido viajero. Es culpa tuya por no hacer caso de mi advertencia. La enorme hoja se balanceó vigorosamente mientras cortaba el aire. ¡Bleh! ¿Ese fue el final verdadero? Oh, wow. Oh, wow. ¿Pero cómo mató a mi esposa entonces? ¿En qué momento? A lo mejor antes de todo. En un cuento muy antiguo, habla de la existencia de cierto pueblo, oculto en lo más profundo de las montañas, aislado del resto del mundo. Se decía que estaba maldito. Pasaba cada noche. Aparecía un monstruo que cortaba el cuello a todo humano que veía. El nombre del monstruo era Kubitori. Aunque nadie lo había visto, le cortaba el cuello a cualquier viajero que encontrase. Asustados por la existencia de dicha leyenda, los aldeanos realizaban un ritual para calmar al Kubitori. Una vez al año, sacrificaban a un niño pequeño como ofrenda para protegerse del mal. Si un niño era elegido como ofrenda, sería encerrado dentro de un almacén. Ahí sería decapitado por un enorme hoz. Se dice que, cuanto más puro era el niño, más eficaz era el sacrificio. A cambio del cruel ritual, el Kubitori era apaciguado, y el pueblo recuperaba lentamente la paz. Los aldeanos creían que, mientras llevaran a cabo el ritual, el pueblo podría existir en paz. Ahora sé buena niña y siéntate aquí. Sin importar qué pase o quién venga, no te muevas. No abras la puerta bajo ningún concepto. ¿Lo has entendido? Una mujer joven le dijo esto a la niña mientras se asomaba por el hueco de la puerta. Parecía impaciente, como si se le acabase el tiempo. Sí, lo entiendo. Sin importar qué pase o quién venga, no abriré la puerta. Con una mirada inocente, la niña confió en las palabras de su madre y lo hizo sin preguntar. De buena chica, y haz lo que te digo. Volveré a por ti. Sí, seré una buena niña y esperaré a que mamá y papá vengan a por mí. Eres una niña buena. Es una promesa, ¿sí? La mujer joven sonrió aliviada mientras cerraba con fuerza la puerta. La luz de la cabaña se apagó. Al quedarse sola, en la oscuridad, la niña se sentó y esperó pacientemente a que sus padres se regresaran. Sin embargo, sin importar cuánto esperó, ninguno lo hizo. ¿Cuánto tiempo había pasado? La barriga de la niña empezó a gruñir. Llevaba días sin comer ni beber. Estaba llegando a su límite. La promesa con mi querida madre. Mamá, por favor, perdóname. La niña decidió abrir la puerta y salió. Y entonces, finalmente lo entendió. Entendió qué les pasó aquel día a sus padres. Mis padres no volverán nunca, dado que yo fui elegida como sacrificio, sigo viva. Mis padres fueron ejecutados. Mis padres dieron la vida por mí. La niña se maldijo a sí misma. No podía evitar maldecirse a sí misma y al pueblo que acabó con ellos. Pasaron años desde entonces.
Fue cuando la niña creció lo suficiente para entender lo que estaba pasando. En aquella fatídica noche, el pueblo estaba destinado a perecer. Fue un espectáculo devastador, algo que no se podía describir con palabras. El monstruo de la leyenda fue allí y acabó con todo el pueblo. Los cuerpos brutalmente decapitados de los aldeanos fueron apilados en un almacén sin el más mínimo cuidado. En aquella noche, el tranquilo pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. Era inevitable. La cubitoria arrastró su gran hoz, cubierta de un líquido rojo que se escurría por la hoja, y murmuró algo mientras inspeccionaba el pueblo ya silenciado. Probablemente este fue el mejor resultado posible. Los aldeanos pagaron por cada gota de sangre que derramaron en sus ofrendas. Quizás el precio fue demasiado alto como para ser pagado en una sola noche. Final verdadero, Kubitori. Bueno, pues por esta razón es que no se invitan a hombres extraños si eres una mujer y vives sola. Iré por Sarasa. En aquel momento, en ese lugar, solo había un hombre y una mujer. Un par de extraños. Al estar bajo un mismo techo, no sería ninguna sorpresa que pasase algo. Ok, sucumbiendo a la curiosidad, el hombre decidió ir a ver a la mujer por la noche. El hombre se coló en la habitación y la destapó. Hola. Oh, ¿eres tú? ¿No es un poco tarde? Estoy cansada de esperar. Sin darse cuenta, dejó escapar una sonrisa y se rió ante su reacción inesperada. Guau, que los dos querían coger, pero ya, güey. Creyó que se negaría rotundamente y se enfadaría con él. Él respiraba salvajemente, excitado. Parecía que la sensación de éxtasis llegaba hasta la parte inferior de su cuerpo. Eres un hombre muy animado. ¿Me entretendrás esta noche? Llevo esperando esto desde hace mucho tiempo. Un joven como tú. ¡Adelante! ¡Regodéate! No puedo esperar a hacer pedazos esa mirada fría y tranquila que tienes. Él se lamió los labios mientras pensaba en todo tipo de cosas terribles. Podía ver su piel blanca como la nieve a través de la apertura de su kimono. El hombre extendió su mano hacia los montículos de su pecho. ¡Hacia los montículos, güey! Oye, mi amor, ¿me dejas tocar tu montículo? ¡Yeah! Pero de repente, el mundo empezó a temblar violentamente y a dar vueltas. Debido a ese temblor, el hombre se cayó y se golpeó la barbilla contra el duro suelo. ¡Nani! Entró en pánico e intentó mirar a su alrededor, pero su cuerpo no le hacía lo que le pedía. Era como si su conciencia estuviera aislada. ¿Qué ocurre, querido viajero? Parece que aún no has comprendido lo que ha pasado. Se puso una mano en la mejilla mientras levantaba la cabeza del hombre. I'm dead. Recostado sobre su pecho se encontraba un cuerpo decapitado. El cuerpo del hombre cayó al suelo. No tenía nada sobre el cuello. Un chorro de líquido rojo fluyó del corte abierto. Sí, el cuello del hombre fue cortado por Kubitori. Y no diría. Ese es el castigo que merecía por intentar devorar a una mujer. Un profundo sonido de agonía llenó el dormitorio. Ya fuera por arrepentimiento o dolor, nadie aparte de él lo sabía. Solo podía culparse a sí mismo por su propia superficialidad, mientras gritaba como un poseso por la eternidad. Final malo, pecado lujurioso, y sí. ¿Y eso fue todo de Kubitori Sarasa? Entonces, para los que no entendieron, porque yo no lo capté a la primera, no sé si ustedes. Sus padres escondieron a Sarasa
para que no fuera sacrificada. Y el pueblo terminó matando a los padres porque pues ella iba a hacer el sacrificio, la hija. Y cuando Sarasa se dio cuenta de eso, mató a todos los del pueblo, cumpliendo la leyenda al final. El Kubitori. Eso está genial. Bueno, es triste, ¿no? Creo que Charon agarró similitud de Jigoku Shoujo. Se parecen en el diseño con el pelo y los ojos. Y tienen el mismo backstory, si no me recuerdo. Creo que la chica esa también iba a ser sacrificio del pueblo, pero la escondieron. Creo que ya en este tiempo Charon se había alejado un poco de las historias yandere, de sus novelas visuales. Así que es refrescante ver algo que no es una loca sin razón o con una razón tonta. Aunque pues no podemos decir que es una historia original porque pues es paralela a Jigoku Shoujo y Jigoku Shoujo es bastante popular. Eso no quita que, como casi siempre, me gustó. Pero bueno, gracias por pasarse por aquí. Pásenla tranqui y chao chao.